Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos. Hoy jueves 23 de agosto, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. Aquí en Informa TV veremos lo más interesante que sucede en materia nacional e internacional. Le comento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí ha iniciado su primera jornada de capacitación a periodistas de la zona media. Además, veremos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara como inconstitucional artículo de un código militar. Asimismo, veremos que Human Rights Watch denuncia el aumento de los ataques de organizaciones civiles allá en Siria. Estamos a punto de iniciar, quédese con nosotros. Comenzamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí realizará hoy día jueves la primera jornada de capacitación a periodistas allá en la zona media, esto como parte de una estrategia a desarrollar de manera permanente en atención a diversas solicitudes de los periodistas. Cabe señalar que esta capacitación se llevará a cabo en cada una de las regiones del estado, así como en la capital potosina, siempre en atención a peticiones y propuestas puntuales de las diferentes asociaciones y de clubes de periodistas. En torno a esto, José Ángel Morán Portales, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis, explicó que este programa de capacitación ayudará a que se avance conforme a las asociaciones de periodistas estos se lleguen a organizar y además también se acuerden temas y definan fechas con los capacitadores en derechos humanos, lo cual facilitará este organismo. De manera simultánea se está en pláticas con el Colegio de Periodistas de San Luis Potosí para que en las próximas semanas se realice una capacitación similar, pues se ha detectado que una de las preocupaciones del gremio es la protección y mecanismos legales de defensa a su labor informativa. Con el objetivo de sensibilizar a funcionarios municipales y a agentes del orden público frente a las vulnerabilidades de quienes se dedican al trabajo sexual, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y la Asociación Civil Asistencial Tiempo Nuevo ofrecieron un taller de fortalecimiento en trabajo sexual y derechos humanos. Este taller, que fue dirigido por la activista Patti Betancourt, quien es coordinadora de Relatoría de la ONU-SIDA para 9 países de Latinoamérica y el Caribe, y quien además aportó su experiencia para capacitar a líderes trabajadoras sexuales y trans en el conocimiento y el ejercicio de sus derechos humanos. Cabe señalar que esta capacitación se extendió hasta el día de ayer y durante este periodo se lograron examinar las ordenanzas municipales y la norma de atención médica periódica, buscando de esta forma consensuarla con autoridades de los municipios y de salud para poder optimizar la prestación de servicios a este sector de la población. Las autoridades educativas o asociaciones de padres de familia no pueden negar o condicionar el acceso a la educación de alumnos por no cubrir cuotas voluntarias, pues de lo contrario incurrirían en conductas violatorias de derechos humanos. Así lo señaló ayer José Ángel Vázquez Millán, jefe de la Unidad de Apoyo y Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Adjuntamente, el funcionario afirmó que la Defensoría de Habitantes permanecerá atenta ante cualquier queja que se presente relacionada con el condicionamiento de los servicios educativos en la entidad. Esto a fin de que se brinden las asesorías correspondientes a los padres de familia que lo soliciten. Además, Vázquez Millán indicó que en caso de que se presente alguna anomalía en las escuelas de aquella entidad derivada de estas cuotas, los padres de familia pueden acudir al organismo con el objetivo de presentar su queja al respecto. De esta forma se inician las investigaciones correspondientes y se logre determinar si se trata de una violación a los derechos fundamentales de los y las alumnas. Migrantes centroamericanos y sudamericanos se amotinaron la noche del lunes en la estación migratoria Siglo XXI
para exigir su repatriación inmediata, mejoras en la atención de salud, alimentación y el alojamiento. Los migrantes, quienes en su mayoría provienen de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Cuba, comenzaron la protesta a las 22 horas y a gritos pedían a la delegada del Instituto Nacional de Migración, María de las Mercedes Gómez Mons, fueran repatriados a sus países de origen. Cabe señalar que los informes recluidos en la base migratoria catalogada como la más grande de América Latina también denunciaron que hay sobrepoblación en los módulos. Cabe señalar que dentro de esos módulos se encuentran encarcelados menores de edad, mujeres y hombres, algunos que presentan problemas de salud, quienes esperan la entrega del documento del salvoconducto para poder continuar su viaje a los Estados Unidos de Norteamérica. Este pasado martes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional un artículo del Código de Justicia Militar, el cual ha permitido desde hace ya 79 años que los delitos cometidos por militares contra civiles sean juzgados en tribunales castrenses. De tal forma que con 8 votos a favor y solo 2 en contra, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que el artículo 57, fracción 2, inciso A del Código de Justicia Militar viola rotundamente la Constitución. Cabe señalar que este artículo, declarado como inconstitucional, autorizaba a los tribunales militares que se resolvieran los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles. En torno a esta información, Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó que ahora el fuero militar está restringido a delitos cometidos por militares que atenten contra el orden militar, es decir, contra la disciplina militar, y cualquier otro delito cometido por militar donde se afecte a un civil tendrá que ser jurisdicción civil. Con la finalidad de conjuntar acciones para diseñar y ejecutar programas de capacitación, formación y divulgación en materia de derechos humanos allá en Veracruz, se reunieron el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Pereira Escamilla, y el subsecretario de la Juventud, Julián Loyo Elo. En dicha reunión, que se llevó a cabo el viernes pasado en la sala de juntas de la presidencia, se estableció la necesidad de realizar una campaña permanente de derechos humanos a lo largo y ancho de la entidad, en donde los jóvenes y niños veracruzanos desempeñen un papel sobresaliente, por lo que próximamente se firmará un convenio de colaboración entre estas instituciones. Por su parte, el ombudsman estatal manifestó su entusiasmo por contar con promotores jóvenes, porque dijo, este es el periodo más receptivo del ser humano y también es la época en que más fácilmente se comunican con sus similares. Este martes, el representante de Amnistía Internacional para México, Alberto Herrera Aragón, dijo que en los últimos años en nuestro país se han incrementado las denuncias por violaciones a los derechos humanos, por abusos y excesos cometidos por las fuerzas federales y el ejército en un 1200%. Y ello, indicó, tiene que ver con una enorme irresponsabilidad del gobierno federal, al haber omitido el comportamiento del ejército de acuerdo a los tratados internacionales. De tal forma que tales cifras ubican a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y además de que se cuente con el número más alto de víctimas por excesos policíacos. También hay altas tasas de impunidad contra autoridades que están implicadas en actos represivos y criminales, a la par que es el sitio de cruce de documentados más violento del mundo. Por su parte, Herrera Aragón puntualizó que estas deficiencias y lagunas legales han generado además que haya tasas de impunidad escandalosas en este país. Para mantener el equilibrio entre las relaciones interpersonales y los amigos virtuales de los jóvenes, los padres de familia deben invertir tiempo en el diálogo. Así lo recomendó ayer la jefa del Departamento de Capacitación Institucional de la CODEM. En torno a esta situación, Etel Servín Aranda explicó que ambas personas deben poner atención y todos sus sentidos para poder demostrar el interés hacia su interlocutor y sobre todo lo que están comentando. Adjuntamente, la experta dijo que
Actualmente se observa que los adolescentes y jóvenes dedican más tiempo para atender a sus amigos virtuales en comparación con la convivencia familiar. Por tanto, mencionó que los padres de familia pueden interesarse en el uso de las nuevas tecnologías para no quedarse estafados y compartir ese gusto con sus hijos, pero lo importante, mencionó, es que se fomente el diálogo familiar y la convivencia con ellos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco les hace la más extensa invitación para asistir a la conferencia de prensa que se llevará a cabo hoy jueves en punto de las 11 de la mañana en las instalaciones de este organismo que se encuentran ubicadas en la calle Pedro Moreno 1616 de la Colonia Americana. Dicha conferencia, vale la pena mencionarlo, lo ofrecerá el presidente de la institución, Felipe de Jesús Álvarez Ibrain, para dar a conocer la recomendación 2712 dirigida al presidente municipal de Zapopan por la violación de los derechos a la libertad personal, seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, así como la recomendación 28/2012 que está dirigida a la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, esto por la violación de los derechos humanos de los adultos mayores en situación de indigencia. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte, pero regresamos con más información. Gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso para ver lo más interesante que sucede a nivel internacional. Le comento que fue precisamente ayer cuando la coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios indicó que para atender las necesidades humanitarias de la población civil en Siria, es necesario que el gobierno de ese país permita el acceso de las principales organizaciones no gubernamentales internacionales. En torno a esto, Valerie Amos señaló que la ONU trabaja de forma coordinada con la Media Luna Roja y con un centenar de organizaciones locales. Sin embargo, precisó que el gobierno de ese país se muestra reacio a permitir la entrada de las principales agencias humanitarias internacionales. En torno a esto, Amos explicó que esas agrupaciones de socorro podrían jugar un papel clave en asistir las necesidades de más de 2.5 millones de personas. Este martes, la organización humanitaria de Human Rights Watch denunció que diversas organizaciones de Uganda dedicadas a la investigación e incidencia en temas polémicos están expuestas a una persecución cada vez mayor por parte del gobierno de ese país. La organización humanitaria señaló que en su informe titulado Restringir la crítica, intimidación y obstrucción de la sociedad civil en Uganda, que estas organizaciones se han visto obligadas a interrumpir reuniones, han sufrido amenazas, persecución y detenciones y han sido castigadas por medio de la intromisión burocrática en sus actividades. Ante este escenario, la organización humanitaria expresó que el gobierno de Uganda debería poner fin a su retórica hostil y a la obstrucción reiterada de la labor de las organizaciones no gubernamentales en aquel país. El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, urgió el día de ayer al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades estatales y de Dakota del Sur a que se tomen en consideración las quejas expresadas por la venta de unas tierras privadas donde se encuentra un sitio espiritual de gran valor para los pueblos Lakota, Dakota y Nakota. Cabe señalar que estas comunidades indígenas temen que la venta de las tierras conlleve a restricciones al acceso y el uso de las mismas para fines sagrados. También les preocupa que el nuevo propietario quiera construir una carretera que ponga en peligro la integridad cultural y espiritual de este sitio. Por su parte, el relator indicó que ha recibido información relativa a esta subasta de 5 parcelas en la región de Black Hills, la que se encuentra situada al norte, cuya licitación tendrá lugar este próximo 25 de agosto. Con el fin de acercarse a la población peruana de menos recursos, comisionados de la Defensoría del Pueblo visitarán
hoy y mañana las provincias de Cañete, Huachoguara, Huaral, Barranca y Huarochirí, para recoger las quejas y absolver las consultas de sus habitantes frente a cualquier manifestación que consideren en contra de sus derechos como ciudadanos. En la provincia de Cañete se visitarán distintos distritos donde se podrá supervisar la calidad de los servicios de agua y electricidad, así como el abastecimiento de medicinas en los centros de salud. Por su parte, en la provincia de Huachoguara se podrán supervisar los centros integrales para la atención del adulto mayor a cargo de las municipalidades. Además, se brindarán charlas a los alumnos y docentes de distintas instituciones educativas para prevenir el bullying, o mejor conocido como acoso escolar. En torno a esto, Percy Tapias Varga, jefa de la oficina de Lima Sur, hizo un llamado a los pobladores de estas zonas para que se acerquen a los comisionados durante este recorrido y así se puedan atender sus quejas o consultas. El día de ayer, Amnistía Internacional exigió al Estado salvadoreño justicia para las víctimas de la masacre El Calabozo, la cual fue ejecutada hace 30 años por miembros del ejército en el departamento de San Vicente Centro durante el conflicto armado que se llevó a cabo en el año de 1980 a 1992. Fue mediante un comunicado que se distribuyó en San Salvador, donde Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional, dijo que las autoridades salvadoreñas han agravado su dolor y su trauma al no hacer comparecer ante la justicia a ninguna de las personas que ordenaron o cometieron la masacre del 22 de agosto de 1982, cuando miembros del ejército salvadoreño atacaron a decenas de pobladores, en su mayoría niños y ancianos, por lo cual indicó que ya a 30 años después de tan lamentables hechos, es hora de que se ponga fin a esta farsa, proporcionando finalmente una reparación a los sobrevivientes y familiares y enjuiciando a los responsables de esta masacre. El secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Iván Simonovic, inició ayer una visita a Haití. Esto con el objetivo de discutir con el gobierno y representantes de la ONU, de la comunidad internacional y de la sociedad los retos de ese país en materia de garantías fundamentales. El viaje de 4 días tiene lugar cuando este país está en la lucha por recuperarse de la crisis humanitaria que fue causada por el terremoto del 2010 y que causó la muerte de más de 300,000 personas y que además provocó grandes daños materiales. El alto funcionario aseveró que Haití ha centrado sus esfuerzos en la eliminación de la pobreza y el desarrollo socioeconómico, y es esencial que se logren identificar los retos relativos a los derechos humanos con el objetivo de conseguir los resultados adecuados y que se beneficien a todos los ciudadanos de Haití. La organización de Human Rights Watch criticó este martes la decisión de una Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos por avalar disposiciones de las leyes migratorias de los estados de Alabama y Georgia, al estimar que podría generar abusos contra inmigrantes. Mediante un comunicado del organismo de derecho humanista, lamentó que la Corte ratificara la víspera de la disposición que permite a las autoridades investigar la condición migratoria de las personas a las que detienen, debido a que ya ha resultado en diferentes abusos allá en Alabama. Pese a esta ratificación, la organización de Human Rights Watch celebró que en la misma decisión la Corte haya revocado las disposiciones de esos 2 estados que requerían revisar la condición migratoria de los niños antes de inscribirlo a las escuelas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visitará Teherán, Irán, este próximo 29 hasta el 31 de agosto para poder participar en la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Así lo informó ayer el portavoz de este organismo mundial, Martin Nesirsky. Por su parte, el secretario general considera que esta cumbre es una oportunidad para que se logre trabajar con los jefes de Estado y de gobierno que participan, incluido el del país anfitrión. Esto con el objetivo de que se busquen las soluciones a los asuntos claves de la agenda mundial, como la prevención de conflictos, el desarme y el apoyo a los países en transición.
Con respecto a la República Islámica de Irán, el secretario general aprovechará la ocasión para plantear las preocupaciones y expectativas de la comunidad internacional en cuanto al programa nuclear iraní, el terrorismo, los derechos humanos y, por otra parte, la crisis que se vive en Siria. Unas 40 familias de descendientes de esclavos instalados a 200 kilómetros de São Luís de Maranhão, en el nordeste de Brasil, son amenazados por hombres armados que intentan expulsarlos de sus tierras. Así lo denunció este miércoles la organización de Amnistía Internacional. Fue mediante un comunicado que Amnistía Internacional dijo que las plantaciones de yuca, frijol y arroz de esta comunidad Quilombo Pontes, allá en Pirampempas, fueron destruidas después de que hacendados de la región soltaran su ganado el 15 de agosto en sus tierras. Y desde entonces, hombres armados al servicio de los hacendados rondean esta ciudad, Quilombo Pontes, cuyas tierras fueron oficialmente reconocidas por el gobierno a fines del año pasado, por lo que Amnistía Internacional exhortó a las autoridades brasileñas a que se garantice la seguridad de los habitantes de la comunidad y particularmente el de su líder local, C. Patricio. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y los espero el día de mañana con más información. Deseo que usted tenga un excelente día.